Edison Brose es abogado y exparlamentario panameño, con más de 10 años de experiencia en política pública, legislación y sostenibilidad. Fue diputado de la República entre 2019 y 2024 y jefe de la bancada independiente de 2020 a 2022. Ha impulsado 5 leyes nacionales en materia ambiental e innovación, entre ellas la de movilidad eléctrica, la prohibición de plásticos de un solo uso, incentivos fiscales para reciclaje, reducción de papel en el sector público y la ley de reciclaje general. A nivel regional, promovió la primera ley modelo para reducir la contaminación marina en conjunto con el Parlatino y las Naciones Unidas. Hoy dirige Brose Group, firma de consultoría estratégica en Panamá. Es becario de Oxford y de programas internacionales de liderazgo, habla 4 idiomas y ha apoyado a jóvenes con más de 180 becas de formación. Edison Brose, conocido sobre todo como su rol o por su rol como diputado, pues hay mucha gente que lo extraña en el Palacio Legislativo y por supuesto la gestión que realizó Edison. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Un placer, una conversación contigo y en este terreno, ya lo puedo tutear porque ya no es diputado. Generalmente uno trata con cierta... Podía estudiarme antes también. No, hay un respeto ahí que uno tiene que mantener a las autoridades. Sin embargo, siendo periodista obviamente. Sin embargo, la gestión dejó huella. Fue una gestión que, independientemente del aprendizaje que se dio, porque era la primera experiencia como principal, no como suplente, ya sabemos que tenía el antecedente como suplente, pero que fue una gestión que marcó una diferencia. ¿Qué cosas se pueden rescatar a nivel de iniciativas presentadas, planteadas y que pudieron sacarse adelante en la gestión de Edison? Bueno, como diputado fui parte de una bancada independiente, que fue una minoría que dejó huellas importantes. Un ejemplo interesante, como bancada, antes de entrar a las individuales, el voto electrónico, que la gente hoy conoce de cómo vota cada diputado. Eso es algo que no se hacía antes de que nosotros entráramos a la asamblea. Cuando nosotros entramos a la asamblea, la gente le pegaba al pupitre y había que adivinar si habían o no habían votos. ¿Cuántos sonidos se escuchaban? Y ni siquiera se sabía si habían los votos necesarios. Entonces, ese fue un cambio trascendental, importantísimo para la política, sobre todo para un parlamento. ¿Cómo es posible que las personas eligen a personas para que los representen y no tienen idea cómo votan, si son coherentes, si son consistentes? Entonces yo pienso que ese solo hecho fue un cambio drástico en lo que es la política panameña, hecho como bancada. A nivel individual, mi trabajo parlamentario hoy en día consta de 5 leyes de la República, una ley modelo regional también ante el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, y muchas de estas van en la vía de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la primera ley de reciclaje, la ley de reciclaje, incentivos para el reciclaje industrial, la movilidad eléctrica, que es todo lo que es movilidad del transporte público eléctrico, transporte privado eléctrico, incentivos para motivar ese nuevo mercado, De hecho, crear llegó nuevos hasta mercados. el casco viejo, ¿no? Sí, hoy en día estamos viendo muchos de los frutos. Por ejemplo, estamos viendo el transporte eléctrico. Hace menos de 2 meses anunciaron la entrada de nuevos buses eléctricos. Estamos viendo rutas verdes, por ejemplo, la que mencionas del casco. Hay un crecimiento vertiginoso de lo que es la adquisición de los vehículos eléctricos, que han crecido muy rápido la adquisición de los mismos. Y no solamente eso, porque a lo mejor quienes están escuchando dice, ¿y cómo me beneficia a mí un vehículo eléctrico? Pero no es el beneficio individual, sino también lo que genera como empleo. Por ejemplo, cada vehículo hay que cargarlo a una estación de carga. Los que no lo cargan en su casa, lo cargan a una estación de carga. En esas estaciones de carga hay personas que están trabajando y cerca, alrededor de ese negocio, se generan otros modelos de negocio. Hoy en día hay más de 170 estaciones de vehículos eléctricos que pueden prestar el servicio y pueden revender esa energía gracias a esta ley de la movilidad eléctrica que apalancó este nuevo mercado. Claro, y cada vez más empresas que precisamente dieron apertura a un mercado que ahora es más agresivo, con modelos de vehículos desde sedán hasta 4x4 y modelo de lujo. Así es. Eso es interesante. Así es, incluso. Así es. Y lo necesario, siento yo, de las iniciativas es ver cuál es el impacto. Entonces acá hay un impacto no solamente ambiental por el tema de las emisiones, menos contaminación, menos ruido. Uno se sube a un bus eléctrico, por ejemplo, y no anda vibrando, no hace ruido, no está botando el smog ese que contamina y deja todo el ambiente sucio, sino que también tiene un apalancamiento económico, lo que es la economía, dinamiza la economía
y el social, obviamente, que mientras menos contaminación, menos muertes, Claro, menos así es. enfermedades cardiovasculares. Esto realmente, como en Panamá hay problemas prioritarios, quizás no se examina de una manera más detallada, Pasa desapercibido pasa quizás, pero tiene una desapercibido importancia el que tema hay de que la prestar atención. contaminación. ¿Cuántas personas Exactamente. pueden estar hoy en Y hay, día con enfermedades cardiovasculares por y contaminación? hay una contaminación incluso visual y auditiva, porque lo que hablas del sonido de los buses, o sea, eso cambia drásticamente lo que estamos acostumbrados a ver en la calle y a percibir. Ahora, pero antes de llegar, bueno, ya llegamos a esa etapa e iniciamos por allí, pero Edison siempre tuvo aspiraciones políticas. Hay personas que a lo largo de su carrera estudiantil, de su vida como estudiante, se perfila de esa manera, tiene iniciativas en ese sentido. ¿Eso fue así en la vida de Edison? Mira, en mi opinión, no te podría decir que siempre, pero pienso que cuando entré a la universidad me sentí muy estimulado por lo que era la actividad de promover una causa. Y desde que estaba en las aulas universitarias, yo recuerdo que mi primera campaña política para presidente de los estudiantes de Derecho era impulsar la cultura ecológica. Y Siempre ese fue esa la trabajo, línea. ese fue una línea. Entonces, ese trabajo ecológico me llevó a fundar una ONG ambiental que estuvo operativa durante 3 años. Okay. Me ayudó nutriéndome de los conocimientos que me sirvieron para cuando entré a política lograr pasar la primera ley de reciclaje. Es decir, si yo no hubiese hecho todo ese trabajo social, ambiental, estudiantil, no hubiese tenido, digamos, los insumos para hacer la primera ley de reciclaje de Panamá. Es decir, que uno nunca sabe cuándo las cosas conectan. Yo estaba haciendo cosas por la comunidad y no tenía la más mínima idea que en Iba a quedar menos de 2 involucrado. años iba a terminar en la ¿Y política. cómo se da eso? Porque decía hace un momento, y bueno, mucha gente lo sabe, el primer paso político es como suplente Así es, de un diputado en un así es, colectivo político. así es. ¿Cómo se da esa Si bien, experiencia? si bien no me inscribí al partido político, Ujú. fui candidato a diputado suplente independiente por un diputado que se religió en esa elección. Y fue una experiencia de crecimiento, de entender también cómo funciona la asamblea, cómo funciona el parlamentarismo, que las decisiones son colegiadas, que la asamblea es un órgano colegiado. Digamos que me sirvió como inducción, pero la política no solamente, por lo menos en mi caso, es un tema de experiencia, sino también que me preparé en esa área. Además de estudiar Derecho, estudié una maestría en la Universidad de Oxford en políticas públicas, es decir, donde te preparan en áreas como Y economía, para entender toma de incluso el manejo. decisiones, Ujú. toma de decisiones, y no solamente parlamento, sino básicamente toma de decisiones si en algún momento de tu vida te toca administrar desde un cargo en el órgano ejecutivo, desde un cargo en el Parlamento. Te dan, digamos, una formación holística para que tomes decisiones y puedas hablar varias lenguas. Cuando digo varias lenguas, es, por ejemplo, si te llega un asesor en temas de ciencia, en temas de economía, tú puedas tomar decisiones, porque de no tener, digamos, ese conocimiento, ese lenguaje mínimo, podrían estarte hablando y dice, ve por allá, y si no conoces, te vas por allá. Sin embargo, si tú puedes entender lo que te está diciendo el economista, tú le dices, me gusta, pero déjame plantearme otras alternativas. Por poner un ejemplo. Entonces, pienso que ese ingrediente me potenció muchísimo para cuando ya entré como diputado independiente en la Asamblea, porque yo siento que ese balance entre ser una persona cercana a la gente, entender las problemáticas, pero al mismo tiempo tener La capacidad de tomar esa decisiones. capacidad de tomar decisiones Claro. para resolverlas. Ajá. Y nuevamente me voy a estas leyes que gracias a Dios y con mucho esfuerzo logré pasar, que son leyes de resultados tangibles. Te pongo otro ejemplo, la ley de los plásticos de un solo uso. Cuando vas al supermercado y ya no ves los plásticos, Todos nos adaptamos a eso. los plásticos estos de Sí, sí, la bolsa. esa es Cartuchos, una. le decíamos. Lo de los cartuchos no es mía esa. Ok. Esa vino antes Esa de no mí. es de esa, ajá. La mía incluyó otros productos, otros 11 productos. Te pongo un ejemplo cuando vas a comprar los huevos. Los huevos hubo un momento donde todo era de plástico. Los Sí. empaques eran todos de plástico. Bueno, Ahora es tú los ves reciclable porque es de cartón. de cartón, como reciclable. siempre fue, como en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, siempre fue de cartón. Eso tú lo estás viendo ahora. Cuando vas a comprar los platos, ya no ves los platos de plástico. Cuando vas, por ejemplo, a la lavandería, el cobertor ese que te daban, que uno lo tiraba rápidamente, otros lo reutilizábamos también, pero ese cobertor, la mayoría de las ocasiones, terminaba siendo desperdicio. Ya eso no lo ves. ¿Qué te quiero explicar con esto? Son leyes
que ves los resultados. No son leyes que solamente, como que pasé una ley, coleccioné una Sí, ley, es tengo tangible 20 y leyes. tiene un efecto, además. Tienes un efecto. Igual Claro. con los vehículos eléctricos. Tienes incentivos fiscales, ves las electrolineras creciendo, ves la gente que está empleándose en este sector, ves un sector emergente. Entonces, son avances puntuales, pero obviamente que eso no se logra de la noche a la mañana. Cada una de estas leyes tomó 2 años una, 2 años otra, un año otra. Y quiero, antes, o sea, vamos a irnos a la pausa, pero al volver quiero hablar un poquito acerca de eso, de cómo se logra impulsar una ley, porque el que no ha entendido que el órgano legislativo es un ente netamente lobista, o sea, hay que negociar y hay que sentarse a precisamente intercambiar figuritas, como se dice, pero con la connotación correcta, no ha entendido para qué funciona ese órgano del Estado. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más de esta conversación junto a Edison Brose. De vuelta con más de En Primera Persona, y antes de la pausa les comentaba que vamos a iniciar esta conversación en este bloque dando seguimiento a lo que mencionabas hace un momento de cómo se logra impulsar. A ver, te puede tomar meses, te puede tomar 2 años de la gestión o hasta los 5 años de la gestión impulsar una ley importante, pero que logres el consenso dentro de pues el resto de las curules, de los colegas en ese sentido. Es un ente netamente negociador la Asamblea, pero hay gente que todavía no lo entiende de esa manera. ¿Por Mira, qué? pasar una ley no es una tarea sencilla si es una ley que hace cambios. Una ley que realmente haga cambios, si es muy sencilla, alguien ya la hizo. O simplemente, si es muy fácil pasarla, no hace ningún cambio. Porque cuando tú presentas una política pública, es posible que siempre haya alguien Le quita el que negocio a tenga alguien. resistencia. Claro. Bueno, no necesariamente puede ser estrictamente un tema privado, puede ser dentro del propio órgano, sector público, por ejemplo, que tú hagas por ejemplo, quitarle los privilegios a los diputados. Ese es un ejemplo. Obviamente que muchos no van a querer y van a presentar resistencia al respecto. Entonces, creo que la clave está en poder ser una persona que pueda articular a diversos sectores. Y sobre todo eso, que es una tarea que muchas veces no se hacen. Quieren pasar una legislación a tambor batiente, pasarla rápido, con presión, sin importar si hay grupos que no están de acuerdo. Es importante escucharlos a todos. Y lo digo por experiencia. En los proyectos y que se convirtieron en ley, hoy en día me siento sumamente, digamos, agradecido, con mucha gratitud, porque son buenos proyectos, muy robustos, y esto no lo logré solo, lo logré producto de ecosistemas que se fueron creando, y no solamente tiene la ventaja de que los escuchas a todos y se va puliendo mejor el producto final, sino que a la hora de la fiscalización es más sencillo porque cada uno tiene tareas. La ley le asigna tareas a cada uno, pero si esas personas que tienen la tarea fueron parte del ecosistema que discutió la ley, ya cada uno sabe lo que le toca hacer para cumplir la ley, y cada uno está, digamos, dispuesto a cumplirla. Entonces, ese proceso es un proceso importante, es un proceso participativo. Yo creo en ese tipo de formación de políticas públicas, donde se escuchen a los sectores. Eso por una parte. Y dicho esto, no quiero, digamos, enviar un mensaje de que esto es solamente pasar leyes. De hecho, yo considero que este país tiene demasiadas leyes y que más bien sería un ejercicio interesante examinar leyes que no se aplican, que están de más, que están sobreregulando el mercado, obsoletas, revisarlas y simplemente eliminar leyes que no se Y estén eso se puede hacer utilizando. también desde la Asamblea. Eso se puede hacer desde la Asamblea, sobre todo de regular la economía. Yo creo que aquí muchas veces para emprender, para hacer negocios, te encuentras con una legislación y después una norma acá y una resolución por acá, y los tiempos también por cada nueva regulación, los tiempos se van aumentando y eso le cuesta dinero al contribuyente, le cuesta dinero al que está invirtiendo, que pidió un préstamo para hacer su negocio. Yo creo que Panamá debe ser más ágil, y para que nuestra economía fluya, el sistema pueda ayudar a todo el mundo, necesitamos simplemente menos regulación, menos normativas. Entonces, esto de estar pasando leyes por deportes, lo que sea que a la gente se le ocurra, o pensar que como hay un problema debe existir una regulación al problema. Para resolver esto. Sí, todo es regulación. O sea, si tú empiezas, yo me pongo a veces a observar las entrevistas de otros políticos y dice, mira, que hay un problema acá y hay que regular. Ahí es donde yo digo,
es necesaria una formación en otra vía de cómo se maneja la economía, porque esto de sobreregulación, de que si hay un problema, lo primero que te viene a la mente es regular, yo creo que se está creando muchas veces un problema mayor de tanta sobreregulación que al final no resuelve nada, porque ¿cuántas leyes se pasan en un quinquenio? Un montón. ¿Cuántas respuestas hemos tenido? ¿Cuántos problemas resueltos hemos tenido? Son contados, entonces no todo requiere solamente regulación. Mucho se hace a través de la fiscalización, a través de sentar a los sectores y decir, hey, tenemos que hacer eso, vamos a eliminar trabas para que la economía sea más ágil, para que se pueda hacer negocio más rápido en este país, más fluido. Antes de pasar a una evaluación, porque es necesaria la opinión de Edison Brose con la conformación actual de la Asamblea, sobre todo la bancada independiente, cuando hablaste de prepararte y esa especialización que tomaste en Oxford, me parece Sí. que fue lo que dijiste, eso quiere decir que hay una proyección a largo plazo. O sea, no es una cosa que era para el momento, ni mucho menos. Quizá no se vio constante en un inicio, en la vida estudiantil, pero sí se proyecta a futuro. No te lo niego, no te lo niego. De hecho, eso es una prueba fehaciente de mi compromiso con el servicio público, porque esa oportunidad de esa maestría me la gané con una beca que me cubría los estudios, y pude haber utilizado la beca para pagarme una maestría en algo que me generara, por ejemplo, muchísimo dinero. En el Reino Unido podías estudiar, ¿qué te digo? Derecho financiero, derecho privado en tantas áreas, o simplemente un MBA, por ejemplo, un MBA en áreas. O sea, podía haber utilizado esa balita, esa oportunidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa para algo que me diera muchísimo dinero, pero lo utilicé para algo que realmente te da esa formación en sector público. Y en el sector público no se hace dinero. O sea, el que cree que uno va a salir rico, millonario del sector público, está soñando, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo digo que mi política no es solamente de que me gusta, simplemente me he formado en lo mismo, porque yo creo que Panamá tiene muchísimas oportunidades para ser un país mejor. Yo veo países que nacieron de vicisitudes, de condiciones de dificultad, con recursos naturales muy limitados. Casos particulares, por ejemplo, Singapur, Israel, Israel en medio de conflictos, y esas vulnerabilidades los hizo despegar, ser países fuertes, de primer mundo. Entonces yo veo que Panamá, que tiene condiciones similares, incluso es más grande que estos dos países que he mencionado. Que tiene a su haber una posición... Recursos naturales. Lo que tú dices, la posición geográfica. O sea, Panamá tiene bendiciones. Nosotros deberíamos estar a esa altura. Entonces, yo creo que hay oportunidades que se van desperdiciando. Sin embargo, a mí me da mucha esperanza ver que hay nuevas generaciones involucrándose, nuevos actores que dicen, quiero participar. Y eso es positivo, porque eso crea esa empatía, distinto a la antipatía, decir no me interesa la política, o la apatía, decir que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que es importante que la gente se involucre. Cuando la gente se involucra, hay mejor fiscalización y las cosas marchan mejor. Antes de ir a la pausa, tenemos un minutito, creo, ahí, pero si no alcanza con el minuto, vamos a avanzarlo a la siguiente, al último bloque, y es la evaluación sobre la nueva composición de la Asamblea. Hay, obviamente, figuras nuevas, tanto de partidos políticos como esta bancada independiente que ofertó pues, una propuesta diferente. ¿Consideras que ha sido de esa manera? Bueno, la oferta diferente sí estuvo en la campaña. En funcionamiento. Ya diferentes ya no son. Sí, ya la campaña, mucha ilusión. Yo siento que quiero pensar que ha habido una curva de aprendizaje. O sea, a mí me hubiese, digamos, gustado ver mayores resultados al momento. Yo siento, de todo lo que he visto, digamos, hay un resultado que me parece interesante, y fue la elección del nuevo presidente de la Asamblea. Yo creo que eso fue algo que captó mi atención y lo vi como un movimiento político, negociador, que habla de un crecimiento y un aprendizaje. Sin embargo, ha pasado un año y tanto. Entonces yo no quiero pensar que lo que más me gustó de la Asamblea fue cómo eligieron al presidente, si lo que más me tiene que gustar son las políticas que pasen. Las políticas, cuáles son las causas, cómo están incidiendo en la agenda, qué realmente ha mejorado. Entonces yo creo que hoy en día hay varios que están ocupando posiciones interesantes, importantes y oportunidades que me encantaría ver materializadas realmente en un antes y un después en cosas que realmente se necesitan. O sea, que la gente diga, por ahí pasó una generación de diputados
y hoy en día mejoró esto y esto. Hizo la diferencia. Hizo la diferencia. Si todo sigue igual, de nada nos vale que alguien diga que es bueno y salga en las redes y tal. O sea, necesitamos resultados. Es el análisis más específico que se ha hecho y lo que está pasando en realidad con esta nueva bancada. Vámonos a la pausa. Al volver el último bloque, vamos a ubicarnos en un terreno interesante en donde escucharemos alguna propuesta por parte de Edison Blose. Esto es En Primera Persona. Estamos de vuelta ya en la recta final de este programa esta noche en Primera Persona junto al exdiputado Edison Blose, que pues esta noche vamos a ver si lo perfilamos para otra posición o qué otra área de la administración pública. Yo sé que es difícil a veces uno definirse, uno decir cómo uno es, pero uno se conoce. ¿Quién mejor que uno para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades? 3 palabras que definan a Edison Blose. Yo pienso que hay una que es fundamental en mi vida y es la fe. Me considero un hombre de fe y para mí Dios lo es todo en mi vida. Entonces eso es algo que lo he compartido. Quienes me siguen muy de cerca lo saben, quienes no me siguen quizás no lo saben, pero es importante y creo que la fe es capaz de cambiarle la vida al que sea. Solamente hay que tenerla. Eso es una palabra. Otra, gratitud. Soy una persona muy agradecida. Recuerdo con detalle la gente que en algún momento me ha dado la mano, en algún momento. O sea, desde que era un niño, en la adolescencia, en la política estudiantil, en cada momento. O sea, esa persona que en algún momento creyó en mí, que dijo, te quiero apoyar con esto, o sea, detalles. Eso para mí es muy importante y nunca los olvido. O sea, creo que eso es algo que me define, la gratitud. Y en tercero, podría decirte que visión. Creo tener la capacidad de ver una situación o una problemática, es decir, este es el rumbo que tenemos que tomar, y tener dentro de la visión la humildad suficiente para saber dónde están mis fortalezas y dónde no. Por ejemplo, para llegar ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos de esta persona. Tú los unes gente más inteligente que tú trazas la dirección con gente más inteligente que tú y vas llegando. No soy, por lo menos en mis posiciones de liderazgo, no soy el líder que se siente El que quiere sobresalir o el que maneja todo y el que todo lo sabe. El que dice que tiene la última palabra y el que está dispuesto a tener gente que le obedezca y que solamente digan lo que él piensa. No, para mí el liderazgo en el que yo creo es sentar a cabezas más inteligentes que yo, más inteligentes en diversas áreas. Y la formación que he ido cultivando durante mucho tiempo me permite escucharlos a todos y decir, este es el camino, ahí va. Interesante esa respuesta. Edison, en las pasadas elecciones, el cargo por el que se optó fue alcaldía capitalina. No sabemos si eso pase más adelante, todavía queda mucho por definir en la vida política y pública del país, ya veremos en el escenario, pero de haber llegado a esa posición, ¿cuál sería esa motivación que tendría o habría tenido Edison para decir yo necesito estar allí para hacer un cambio interesante, para cambiar, impactar la vida de por lo menos los ciudadanos de la capital del país? ¿Cuál sería esa motivación? Mira, en mi campaña como alcalde habían 3 áreas muy sencillas, te la pongo en 3 palabras. Una ciudad limpia, una ciudad segura y una ciudad eficiente. Limpia, el tema de la basura por todas partes, la contaminación también esa visual, el poco de cables, telarañas, o sea, yo creo que hay que empezar a ordenar la ciudad por una parte. Segura, donde las personas puedan salir, tus hijos puedan estar en un espacio público, en un parque, y sin sentir de que van a acecharlos o de que el parque se convirtió en un lugar donde la gente va a consumir estupefacientes. Y por otra parte, una ciudad eficiente donde todo lo que es la tramitología, justamente yo que vengo hablando de desburocratizar, despolitizar, que las cosas funcionen rápido, que inscribir un negocio no tarde tanto tiempo, que cerrar un negocio no te tarde tanto tiempo, que la comunicación interinstitucional sea más expedita, simplemente facilitarle al contribuyente todos sus trámites, que rápido, que fluya. Entonces yo creo que esas son las 3 áreas que
que siempre fueron prioridad y creo que todavía se sigue necesitando. Hoy por hoy, ¿cómo es la ciudad capital? Mira, ha habido avances en cuanto a mantenimiento interinstitucional, no solo de la alcaldía. Por ejemplo, he visto que el MOP tiene las calles en mejor estado que los cráteres que nosotros íbamos manejando hace tan solo 2 años para atrás. Veo que la pintura de los cordones lo están haciendo, señalizaciones. Ahí ya vemos a la ATTT, vemos al MOP, vemos a la alcaldía también que está con el tema de ornato. O sea, yo creo que esa comunicación interinstitucional es positiva, entonces ahí digamos que puedo resaltar eso. Sin embargo, la gente tenía problemáticas que al día de hoy, en mi consideración, no han sido resueltas, que es el plato fuerte. Por el momento hemos visto detallitos, cada uno poniendo de su parte, y las instituciones, obviamente, el MOP le corresponde eso, a la TTD le corresponde eso, pero yo siento que la alcaldía, con un presupuesto mayor y un equipo mayor, podría quizás estar apuntando a áreas que la gente estaba pidiendo desde antes de las elecciones, o sea, una ciudad limpia, una ciudad segura y donde las cosas funcionan de manera eficiente. En general, la administración pública, hablando de la gestión de gobierno, ¿cómo la evalúa? Porque hay opiniones encontradas entre un desdén que había quizá en el pasado de presidentes ausentes, de falta de decisiones, a un modelo más enérgico, más para algunos autoritario o quizá con un corte más de un padre inflexible. ¿Consideras que algo de esto es real o cómo ves esa administración en este momento? Mira, a mí me gusta guiarme por los resultados, mucho los resultados. Si una persona tiene una personalidad, realmente eso, yo creo que eso debe ser respetado. Hay gente que tiene una personalidad de mucho carisma, hay otros que son muy suaves, hay otros que son más enérgicos. Eso no es lo que yo vengo a calificar. No me gustaría calificar eso, me gustaría calificar los resultados. Bien, ¿cuáles son los problemas número uno del país? ¿Cómo se han resuelto? Hemos disminuido, por ejemplo, las tasas de deserción estudiantil, hemos disminuido la tasa de embarazos precoces. ¿Cómo va el tema de la economía? ¿Realmente la economía está más apabullante o se ha ralentizado? ¿Cómo está el empleo en el país? Yo creo que esas son las áreas que me importarían. Yo sí quiero dejar muy claro que este país iba por un pésimo estado y quien sea que lo recibiera, sea el presidente actual o cualquier otro presidente, no se va a enfrentar a algo, una tarea sencilla, simple, a cositas suaves. No, esto que le tocó, al que le iba a tocar fuerte. Fuerte, todo era desorden, no había ley ni orden, cada quien tomaba sus decisiones así de una manera desarticulada. Entonces, yo sí creo que poner la casa en orden en muchos aspectos es algo que se ha hecho necesario. Es necesario. Sin embargo, hay tareas que son estructurales. O sea, para que este país realmente pueda pasar del estado actual a un estado como los países que he mencionado anteriormente, necesita hacer cambios estructurales. Estructurales. En educación, en desregular la economía, por ejemplo. Estado limitado. Tenemos instituciones de sobra. Entonces, ¿cómo podemos pedirle sacrificios al sector privado de que paguen más impuestos, más regulaciones, si el sector público no hace sus propios sacrificios, sus propias regulaciones, desregulaciones, la planilla inflada, la deuda pública aumentando? Entonces, si eso se ordena, eso va a repercutir en esa persona que está trabajando, eso va a repercutir en mayor formación de empleo, en fortalecer al sector privado, que no sea tan difícil hacer negocios en Panamá. Interesante, y con esa reflexión tenemos un panorama de lo que pues visualiza Edison Brosse sobre la realidad del país. Vamos a estar viendo, no voy a hacer la pregunta ahorita de la aspiración ni mucho menos porque todavía hay mucha tela que cortar, pero seguramente tendremos oportunidad de abordar ese tema en otra ocasión. Muchísimas gracias, a ti, Edison, Ricardo, como siempre, por la oportunidad y brindar pues a esta audiencia también tus declaraciones y comentarios, además de aportes. Esto es En Primera Persona, usted ya lo sabe, cada noche aquí le esperamos. Será hasta la próxima.